to attend, to audit a class, bachelor's degree, to cram for a test, credits, distance education, to drop a class, to enrolling, freshman, sophomore, junior, senior, to flunk out of school, to graduate from, to major in, master's degree, midterm exam, online course, to register for, to skip a class, transcript, to transfer to, education questions. Do you apply to study in a famous college to have a very well-known diploma? Who do you attend the institute with when you had to explain a new and in difficult class? Are you addicted to auditing a class everywhere before studying there to make sure it's worth it? Did you cram for a test for having your bachelor's degree in modern languages? Did you enjoy having distance education although your net speed is not so good? Did you drop a class to apply in a course center to prove your English is advanced? Are you exhausted from having a lot of credits this semester to get your diploma sooner than your parents expect? Why do you enroll in university now if you almost work all day long? Do you help your A esa pregunta otra vez. Trata de que termine. If you almost work all day long, con ese okay? ritmo. Why do you enroll in university now if you almost work all day long? Do you help your freshman friends due to the fact that you are a senior and you are good at all the subjects? Good at all of the subjects. Do you help your freshman friends due to the fact that you are a senior and you are good at all of the subjects? Good. Do you practice with your sophomore and junior friends to make them feel sure with their school progress? Ok, vamos a hacer eso otra vez. En vez de decir practice, it's better if you say practice. Practice. Practice, practice. Ajá, practice. Do you practice with your sophomore? Do you practice with your sophomore and junior friends to make them feel sure with their school progress? Do you flunk out of school easily when your teachers don't know how to teach their subjects very well? Do you want to graduate from medicine to have your own doctor's office or to work as a simple doctor in a hospital? Do you major in political science to become a president and get as rich as most politicians do? Do you have a master's degree in business administration to run any kind of business? Do you make a commitment to get a good grade in your midterm exam to be in a chilling mood for the time you have to take the final one? Ok, hámela otra vez. Hazme esa otra vez. Do you make a commitment to get a good grade in your midterm exam to be in a chilling mood for the time you have to take the final one? Ok. Do you get bored with talking? Do you get bored with taking online course? Do you get bored with taking online courses to get some international diplomas for getting better opportunities? Why do you register for an English course if you have a high level of it? Do you skip a class? Do you skip a class every time you take your mother to the hospital to share to again? Do you skip a class everywhere? Do you skip a class every time you take your mother to the hospital to her routine checkups? Routine. De rutina. Routine checkups. Routine. Dale otra Routine. vez. Ajá, dale otra vez. Do you skip a class every time you take your mother to the hospital to her routine checkups? Ok. To a routine checkups. Hospital. Recuérdate, Has hospital. Hospital.
Esa O suena A entonces. Y ajá, Hospital. y la S dale un poquito de sonido de Z, la de hospital, hospital. Dale, a ver. Okay. Do you skip a class every time you take your mother to the hospital to her routine checkups? Ok. Are you excited about having a transcript from your boss speech to make your coworkers understand what it says better? Do you transfer your sister to another English institute to let her know she's learning nothing where she studies now? Bien, excelente. Esa pregunta donde la que decimos, are you excited about having Franklin from your boss speech to make sure um, to make your coworker understand what it says better. Esa parte donde decimos what it says, por ejemplo, en caso de uno leerla más o menos con inglés, vamos a suponer como un inglés como muy fácil o muy school o institute, como le enseñan, normal. Are you excited? Are you excited about having a transcript from your box speech to make your coworker understand what he says? This is says what he says better. No, quizá con inglés fluidos o quizá no seguro que realmente como te lo leerían o como te darían esa pregunta. Are you excited about having a transcript from your box speech to make your coworker understand what he says better? No, what he says better. Saben cómo hacemos el uso de la H, tumbamos la H, la pegamos de la T, y esa T tiene dos sonidos, se convierte a D como what is says better o what is says better. Si alguien está hablando, una persona normal, si un tipo está hablando algo, y alguien que realmente habla inglés nativo, natural, no te va a decir de que hey, what does he say? Vamos a decir, what does he say? What does he say? ¿Qué él dice? What does he say? What does he say? Y si Hasta ya, raro soy así. hasta raro se escucha. Y si ya es una pregunta normal como, hey, ¿tú entiendes lo que él dice? Hey, do you understand what he says? Do you understand what he says? Do you understand what he says? Es el problema del que aprende a hablar inglés. De esa manera, de una palabra hoy, otra mañana, no sabe hacer la unión de consonante y vocal, o consonante con consonante, si una consonante se cae como la H. Todo como la última pregunta. She's learning nothing where she studies now. No, no, and dice, to let her know. B. Do you transfer your sister to another English institute to let her know? No hay que to let her know. Le tumba la H to let her know. To let her know. Mira, tu mamá está en tu casa. Ok. I'll let her know I want to see her. Let her know. Hazle saber, no hay que let her know. En inglés no se habla así. ¿Entiendes? Mira, tu papá está allá afuera. Your father is outside. Tú me dices, ok, déjalo entrar. Let him in. Let him in. Let him in. Let him in. Y entonces cuando el inglés se convierte de esa manera, donde tú hay personas que tienen problemas, que si saben inglés, no entienden una película, no entienden una canción, no entienden un norteamericano cuando te habla de esa manera fluida, que toman una consonante aquí, la pegan allá. Entonces, es realmente el inglés natural. Yo te puedo poner que tú lees esa palabra una hoy y otra mañana, pero a la hora que tú hables con alguien, a la hora que tú hables con alguien que realmente sí tiene el inglés de manera natural, de manera que nació con ella, de manera de que se crió mucho tiempo en Estados Unidos, de forma de que tiene mucho tiempo hablando con el inglés, utilizando el inglés, que tiene muchísima forma hablando con mucho tiempo, hablando con norteamericanos, esa pronunciación le va a salir de manera natural, le va a salir como, como que él te está diciendo, como que tú eres un nativo igual que él. Entonces, esa es la importancia de que ustedes pronuncien la cosa así. En vez de decir que what he say, lo que él dice mejor, what he says better, what he says better. ¿Entiendes? Hey, tú déjame decirte algo, yo entiendo mejor. Your father is talking right now, let me tell you something. Understand better what he says now. Understand better what he says now. El que sabe inglés va a saber lo que te está diciendo. Entonces, esa es la importancia de leerlo con esa fluidez y al mismo tiempo de hablarlo así, realmente como yo se lo estoy enseñando. Por eso que ustedes siempre, que hay personas que están quedando en una entrevista, hay personas que están enredados en una película, en un documental,
por la forma en cómo hablan y lo hablan de manera natural, pero tú estás muy bien, Edward, o sea, está sonando muy natural, está muy enfocado en la clase y realmente cada día más, Edward, me llena de orgullo, a sinceridad que sí. Vamos con el mismo nueve otra vez. Who do you swim with? I swim with my cousin. Who do you work with? I work with my coworkers. Who do you read with? I read with my classmates. Who do you cook with? I cook with my daughter. Who do you walk with? I walk with my dude. Who do you talk with? I talk with my employee. Who do you listen with? I listen with my family. Who do you drink with? I drink with my father. Okay, who do you run with? I run with my father-in-law. Who do you watch with? I watch with my friend. Who do you kiss with? I catch with my girlfriend. Who do you drive with? I drive with my godfather. Who do you eat with? I eat with my godmother. Who do you sing with? I sing with my grandchildren. Who do you talk with? I talk with my granddaughter. Entonces aquí vamos dos veces. Who do you play with? I play with my grandfather. Who do you play with? I play with my grandpa. Who do you listen with? I listen with my grandmother. Who do you listen with? I listen with my grandma. Who do you drink with? I drink with my grandparents. Who do you read with? I read with my grandson. Okay, 29. Who do you travel with? I travel with my in-laws. Who do you fish with? I fish with my mate. Who do you cook with? I cook with my mother. Who do you talk with? I talk with my mother-in-law. Who do you argue with? I argue with my neighbor. Who do you listen with? I listen with my niece. Who do you sing with? I sing with my nephew. Who do you work with? I work with my partner. Who do you argue with? I argue with my parents. Who do you listen with? I listen with my professor. Who do you fish with? I fish with my relatives. Who do you sleep with? I sleep with my roommate. Who do you study with? I study with my sister. Who do you play with? I play with my sister-in-law. Who do you talk with? I talk with my son. Who do you watch with? I work with my supervisor. Who do you drive with? I drive with my steps. Who do you listen with? I listen with my teacher. Entonces, 48. Who do you, perdón, 47, 47. Who do you kiss with? I kiss with my wife. Who do you ride with? I ride with my uncle. Where do you rest? I rest at home. Where do you study? I study at school. Where do you argue? I argue in the airport. Where do you work? I work in the bank. Where do you watch? I watch in the barber shop. Where do you run? I run in the baseball field. Where do you walk? I walk in the basketball ground. Where do you swim? I swim in the beach. Where do you argue? I argue in the beauty shop. Where do you listen? I listen in the bus station. Where do you drive? I drive in the city. Where do you travel? I travel in the countryside. Where do you read? I read in the church. Where do you work? I work in the department store. Where do you dance? I dance in the discotheque. Where do you travel? I travel downtown. Where do you work? I
I work in the drugstore. Where do you talk? I talk in the factory. Where do you work? I work in the fish market. Where do you read? I read in the garage. Where do you walk? I walk in the golf field. Where do you listen? I listen in the grocery store. Where do you sleep? I sleep in the hospital. Where do you study? I study in the hotel. Where do you argue? I argue in the institute. Where do you fetch? I fish in the jail. Where do you work? Fetch. 20, ok, 26, escúchame, vamos con la 26 otra vez. Where do you argue? I argue in the jail. Ahora, where do you fetch? I fish in the lake. Where do you work? I work in the laundry. Where do you watch? I watch in the mall. Where do you listen? I listen in the mountain. Okay, where do you watch? I watch in the movies. Okay, where do you dance? I dance in the nightclub. Where do you work? I work in the office. Where do you run? I run in the park. Where do you sing? I sing in the park. Where do you talk? I talk in the police station. Where do you write? I write in the post office. Where do you read? I read in the real estate agency. Where do you eat? I eat in the restaurant. Where do you swim? I swim in the river. Where do you walk? I walk in the soccer field. Where do you run? I run in the stadium. Where do you swim? I swim in the swimming pool. Where do you play? I play in the tennis court. Where do you work? I work in the theater. Where do you argue? I argue in the taxi station. Where do you talk? I talk in the train station. Where do you work? I work in the travel agency. Where do you listen? I listen in the church. Ok, muy bien. Hazme el esquema con pescar. Do you fish? What do you fish? Why do you fish? When do you fish? How often do you fish? Who do you fish with? How do you fish? Where do you fish? How do you feel when you fish? Why do you fish if you don't like it? Why do you fish instead of swimming? Are you good at fishing? Do you know how to fish well? How do you consider yourself at fishing? Is it easy or difficult for you to fish? Are you used to fishing? Do you get used to fishing easily? Do you get the knack of fishing easily? Do you feel ashamed of fish? You have knowledge of fishing? Ok. No me va a dar tiempo porque no quiero dejarlo por mitad. Para el lunes, todo exactamente lo que hizo Brainer, lo van a hacer todo, empezando por Brainer nuevamente, incluyendo el esquema, Voy a empezar con esto, cuando termine con esto, ahí mismo, que termine con Juan, que la última in the church, ok, dime el esquema con tal cosa, ahí usted va a empezar, do you cook, what do you cook, why do you cook. Ustedes saben por qué hay tantos profesores mediocres, porque hay estudiantes mediocres. Sencillamente, cuando el profesor ve que hay estudiantes que son mediocres, que no estudian, simplemente el profesor termina haciendo lo mismo. Cuando el profesor ve que hay estudiantes que son exigentes, que aprenden, que están atentos, el profesor tiene una de dos, o deja de enseñar o enseña bien. Eso me lo enseñó el teacher. Uno de los motivos, Raymond, porque yo siempre sigo estudiando y aprendiendo, es porque ustedes me lo exigen. En el ciclón David llegó aquí en el 79. En el 1979 ya mi profesor estaba enseñando. Es más, ya mi profesor había tirado gente a la calle a hablar inglés. En el 1979. Y de la fecha hasta los 2000 y pico, yo fui su mejor estudiante. Y miren que ese profesor tiraba lejos, la abata. No había forma con el teacher. ¿Cuántas respuestas
Vamos a ver, hay 20 respuestas en white. 20 respuestas en white. 24 porque yo pongo que la repitan. Hay 12 respuestas en when. Hay 21 respuestas en how often. Hay 48 respuestas en who with. Y hay, el que me faltó how, pero eso después lo hacemos. Hay 17 respuestas en how y hay 50 respuestas en word, donde sin llegar en how do you feel. Calculen toda esa respuesta. Ahora calculen toda esa respuesta en pregunta a cada estudiante. Mi hermano, solamente un profesor que ame esto hace eso. Ustedes lo que yo agarra estudiante por estudiante, hacerle una pregunta por cada uno. Un profesor mediocre le diría a usted, what do you study? What do you travel? Está bien, ahora vamos con la otra, how often. No se va a fajar hacer esas 50 preguntas. Ahora vámonos al aula, que en el aula, porque ahora estamos virtual. En el aula, pon ese mismo ejercicio a 40 estudiantes, que usted lo sabe, Danilo, cuánto que tenemos por grupo, ¿verdad? Usted se recuerda cuánto éramos el grupo, ¿verdad? Usted recuerda. Ahora calcule esos 42, 30 estudiantes. Solamente un profesor que ame la pedagogía hace eso. Agarrar y que tanto estudiantes, tiene que haber más de 200 y pico de respuestas. Son más de 200 y pico de preguntas que yo tengo que hacer estudiante por estudiante. Por ahí anda un estudiante, por ahí anda un audio de una profesora hablando inglés que tú escuchas eso y tú botas sangre por los oídos. A mí me mandaron eso, yo creo que eso era una broma. A mí me mandaron ese audio y yo pensé que era una broma. Pero yo no, o sea, yo no me burlo de eso. Yo, quizá como profesora, hasta la respetaría ya, porque puede ser mi madre. ¿Entiendes? Quizá está formada por un sistema mediocre como como es el de este país. La repetición es la madre de la retención. La repetición es la madre de la retención. Yo pudiera hacerme el loco y decir, where do you rest? I rest at home. Where do you study? I study at school. Ok, ya terminaste. No, eso no me da garantía que tú la vas a responder toda bien. Porque school no es lo mismo que real estate agency, ¿verdad? Y church, al final, no es lo mismo que department store. Así que yo como profesor tengo que hacerla toda. Aunque suene repetitivo, porque por eso que ustedes aprenden, por eso que somos los avatares en inglés, por eso es que con Dimedio no hay forma con nosotros. No hay forma con nosotros. Nosotros tenemos años buscando un instituto que nos dé frente a nosotros. Sí, vamos a un careo, nivel 1 con nivel 1, nivel 2 con nivel 2, para que ustedes vean a ver si es verdad. No hay forma. Un nivel 1 un nivel 3, un nivel 1 un nivel 3 de nosotros en cualquier instituto y pueden hacer la prueba. Un nivel 2 de nosotros, un nivel 4, un nivel 5 en cualquier otro instituto. En más de 20 y pico de años enseñando, nadie ha llegado al 4, imagínense. Imagínense si somos avatar enseñando, no hay forma. Pero esto es fajándose, esto no es que María estaba lavando y que espérate, que yo, es fajándose así como están ustedes. Y claro, con alguien entregado que le guste esto, pues solamente alguien que le guste esto hace eso. My father, nosotros somos 50, aquí hay 50 preguntas. 50 por 50. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, míralo ahí. Pero ahora mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estudiantes. Calculen esos 8 por 50. Nada más hoy yo hice eso. Ahora calcúlenlo con toda la pregunta que yo le hice a Brian. El señor, hay que amar esto. Y al final del cuenta es 1,000 pesos que te pagan, 1,000 pesos. Que ahí es donde tú te entristeces más. 1,000 al final del mes. 1,000 al final del mes. Pero ustedes saben que yo sé que con el dinero yo nunca le he hecho de que esa presión. Ustedes saben